Buenas tardes a cada uno de los que se van a ir conectando el día de hoy a esta pequeña conferencia donde estaremos hablando sobre un acontecimiento histórico que cambió el rumbo de la historia. Vamos a estar compartiendo esta semana, que sabemos que es una semana muy importante para la fe cristiana católica. Entonces, pues vamos a ver este acontecimiento que nos incluye a todos sin excepción alguna, y es la crucifixión del Señor, la Pascua del Señor, el paso del Señor. Entonces, vamos a dar unos pequeños segunditos en los que se van a ir conectando las demás personas. Es un gusto, un honor para mí haber sido invitado a esta comunidad, a esta página, a compartir este pequeño tema. Es un honor, es un gusto volver a estar aquí. La ocasión pasada estuvimos hablando sobre el hebreo. Ahora estaremos hablando sobre este acontecimiento histórico que cambió la historia de nosotros y del mundo entero. Entonces, pues vamos a dar un pequeño segundo en lo que se van a ir conectando. Igual, si llegan a tener alguna duda a lo largo de lo que vamos a ir conversando, pues tienen la libertad de hacer ahí los comentarios y con gusto los voy leyendo y contestando sus preguntas referente a este tema. Le doy las gracias a la persona que me invitó a dar esta pequeña conferencia, el maestro Jorge. Entonces le doy mis más cordiales saludos, igual mi respeto y estima, y le doy las gracias también a los que se van a ir conectando por estar en este día de hoy. Bueno, pues voy a retomar algunos puntos del catecismo de la Iglesia Católica. Ay, nos va a dar catequesis este hombre. Mejor me regreso a mi parroquia y ahí me lo dan sin problema. No, catecismo se refiere a la enseñanza de la doctrina. Y esto nosotros pues tenemos idea que hay la doctrina, pues solo apréndete los 10 mandamientos, el credo, las oraciones como el Padre Nuestro y el Ave María y ya, con eso. Pero no, el catecismo es la enseñanza de la doctrina. Y este catecismo de Juan Pablo II es muy importante porque es muy completo, es muy bueno, toca casi todos los temas que conciernen a nuestra fe. Entonces voy a iniciar citando el numeral 597, no todos, algunas partes, para explicar algo que debemos tener bien claro, que los judíos no tienen la responsabilidad completa de la muerte de Jesús. Los judíos no son responsables, todo el pueblo no es responsable de la muerte de Jesús. Estaríamos cometiendo una falacia de generalización apresurada al decir, todos los judíos son malos y por eso, como son malos, mataron a Jesús. No, vamos a tener en cuenta esto. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 597. Teniendo en cuenta la complejidad histórica manifestada en las narraciones evangélicas sobre el proceso de Jesús y sea cual sea el pecado personal de los protagonistas del proceso, ya sea bien Judas, el Sanedrín, Pilato, lo cual solo Dios conoce, no se puede atribuir la responsabilidad del proceso al conjunto de los judíos de Jerusalén, a pesar de los gritos de una muchedumbre manipulada y de las acusaciones colectivas contenidas en las exhortaciones a la conversión después de Pentecostés. El mismo Jesús perdonando en la cruz y Pedro siguiendo su ejemplo apelan a la ignorancia de los judíos de Jerusalén e incluso a sus jefes. Hasta aquí quedémonos un segundo. Tenemos que tener en cuenta algo. Los judíos, el pueblo judío,
no es culpable en toda la extensión de la palabra. No es totalmente culpable. ¿Y esto por qué? ¿Por qué Israel? Bueno, nosotros como iglesia dependemos de los judíos. Sí, nosotros dependemos de los judíos. ¿Cómo Israel? ¿En qué te basas? Ah, bueno, pues me baso en el texto de Romanos 11. Es decir, oye Israel, ¿esto qué tiene que ver con la pasión? Tiene mucho que ver, porque estamos acostumbrados a atribuirle a la muerte de Jesús a los judíos. Los judíos son malos. Hay, pues vaya, ciertas actitudes de los judíos que no son tan buenas, hay que también admitirlo, pero también de nosotros no hay actitudes no tan buenas. Entonces, Romanos 11. Entonces debo preguntar, ¿es posible que Dios haya rechazado a su pueblo? Por supuesto que no. Yo también soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. No, Dios no ha rechazado a su pueblo al que de antemano conoció. ¿No se acuerdan de lo que dice la Escritura acerca de Elías cuando éste acusaba a Israel ante Dios? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, he quedado yo solo y además quieren matarme. ¿Y cuál fue la respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no se han arrodillado ante Baal. Lo mismo ocurre ahora, queda un resto escogido por pura gracia. Bueno, hay otro texto donde Pablo nos habla sobre el olivo, la raíz. Cuando hablamos de la raíz nos referimos también al tronco en su conjunto. La raíz, ¿a quién se refiere? A los padres. A Abraham, a Isaac, a Jacob, a las 12 tribus, a los patriarcas. Vaya. El tronco se refiere al pueblo judío en general. Las hojas se refieren pues ya más a los hijos de Israel. Pero hay algo que también tener en cuenta. Pablo dice, fueron cortadas algunas ramas para injertar el olivo silvestre. El pueblo de Israel, el pueblo judío, es el olivo noble. Los gentiles, los paganos, que fueron injertados en el olivo noble, son el olivo silvestre. Pero bien lo dice la Escritura, llegará un momento en que las ramas que fueron desgajadas volverán a unirse. Entonces, no se cortó todo un árbol, en absoluto. Estaríamos cometiendo un error al decir que la iglesia es la que ha suplantado el lugar de Israel, en absoluto. Los dos están destinados a ser el mismo pueblo de Dios. Por este momento no se puede, mientras no llegue Jesús, el retorno de Jesús en su parusía, no se puede dar esa comprensión del judaísmo de la unión entre la iglesia y ellos. Pero sí es bueno reconocer que no todos los judíos tuvieron culpa en este caso. Hubo unas ramas que fueron cortadas. ¿Para qué? Para injertar el olivo silvestre. Los primeros años de la predicación cristiana, los judíos se dedicaron a perseguir. Pero ¿qué es lo que pasa? Fue necesario, ¿para qué? Para que el evangelio se extendiera y no quedara solamente en manos del pueblo judío. ¿Sí? Voy a citar algunos pasajes del evangelio de ayer, que ayer fue el segundo domingo de Pasión, y fue del evangelio de Lucas, capítulo 22, de los versos 14 al 23 y el verso 56. Voy a citar algunas partes, no todo, pero para que vayamos entendiendo primero esta introducción. Los judíos no tienen culpa de manera colectiva de lo que pasó con Jesús, sino que fueron algunos, en este caso el Sanedrín, los fariseos. Y sobre todo hay que tener en cuenta que, por ejemplo, José de Arimatea, Nicodemo, no estuvieron de acuerdo con las decisiones tomadas acerca de Jesús. No estuvieron de acuerdo acerca de las decisiones tomadas acerca de Jesús. Es decir, no todos los judíos tienen culpa. No podemos echarle la culpa de lo que le pasó a nuestro Señor a todos los judíos. Voy a citar algunos pasajes del Evangelio de Lucas, del día de ayer.
Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la lumbre, una criada se le quedó mirando y dijo: Ese también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: Tú también eres uno de ellos. Pedro replicó: Hombre, no lo soy. Y como después de una hora, otro insistió: Sin duda que éste también estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó: Hombre, no sé de qué hablas. Todavía estaba hablando cuando un gallo cantó. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor había dicho: Antes de que el cante el gallo me habrás negado 3. Y saliendo de allí, se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban: Adivina quién te ha pegado. Y proferían contra él muchos insultos. Quedémonos aquí un segundo. Dejando a un lado nuestra introducción, quisiera tocar otro punto. Pedro, un hombre que en la última escena se muestra fuerte, se muestra decidido a dar la vida por Jesús. Pero de repente, ante el acontecimiento de la aprehensión del Señor y de todo lo que estaba pasando, se dobla y dice: No lo conozco, no lo conozco. Y lo negó 3 veces. Y lo más impactante de aquí, de este Evangelio de Lucas, es que dice: el Señor, volviéndose, miró a Pedro. Jesús volvió a mirar a Pedro. Mirar, ver, contemplar, poner su mirada en él. Muchos podemos pensar: lo vio con desprecio el Señor, lo vio con ira. No, porque Jesús ya sabía de antemano que él lo iba a negar. El Evangelio de Juan narra cómo Pedro sale de esa crisis. El Evangelio de Juan narra cómo Jesús lo sana, diciéndole: Pedro, ¿me amas? Después de la resurrección. Pero la mirada de Jesús no pudo haber sido en absoluto negativa, amenazadora. No, debió haber sido una mirada que le diera a Pedro el arrepentimiento. Porque en ese momento Pedro se acordó. Para los evangelios, acordarse, recordar, no es un sentido: ay, me pasó esto hace rato. No, recordar significa hacer una reconstrucción del pasado. Pedro reconstruyó lo que hace algunas horas había pasado. Pedro reconstruyó el momento en que él se mostraba fuerte. Y vio su presente donde él se mostró doblegado ante la circunstancia que se le estaba presentando. Hizo una reconstrucción. ¿Y eso a qué le ayudó? A arrepentirse. Un arrepentimiento que Judas no tuvo. El arrepentimiento de Judas no fue tanto el haber traicionado al Señor. El arrepentimiento de Judas fue más por el dinero que le dieron. Fue lo material. El arrepentimiento de Judas no fue verdaderamente algo que le ayudara a liberarse. El arrepentimiento de Pedro sí. Hay algo que también tener en cuenta con esto. Pedro, sabemos que era un pescador. Pedro a lo largo de los evangelios se muestra como el fuerte, el macho, ¿no? Claro, pues era el mayor, se iba a mostrar como más empoderado, llamémosle así. Pero en este momento, Pedro muestra otra cara, una cara vulnerable. ¿Y cómo ocurrió eso? A través de la mirada del Señor, que le hizo hacer una reconstrucción del pasado.
hacer una reconstrucción del pasado para entender lo que había cometido y por ende encaminarlo a un arrepentimiento. Cuando una persona comete algún pecado, por ejemplo, nosotros cometemos siempre a diario pecados, la liturgia siempre en el rezo de completas nos incita ¿a qué? A hacer un examen de conciencia, hacer una reconstrucción del pasado y ver en qué momentos del día negamos al Señor y sentir arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el Señor nos voltea a ver, nos empieza a mirar. Se escuchará muy teológico, muy espiritual, no teológico, espiritual esto. Pero estamos haciendo una hermenéutica, actualizando el mensaje. Ya vemos lo que significa recordar, es una reconstrucción. Hagamos, mejor dicho, la iglesia nos insistió a lo largo de la Cuaresma a hacer una reconstrucción del pasado y ver cuántas veces hemos negado al Señor y lo hemos abandonado. Pero Jesús, a pesar de eso, nos voltea a ver a los ojos. No es una mirada, ya la regaste, o una mirada de cabizbaja, no. Una mirada penetrante, amable, fuerte, dulce, tierna, que nos confronta a nosotros mismos con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que haremos, con las decisiones que tomaremos. Pedro se mostró a lo largo del Evangelio como el macho, pero siempre hay un momento en nuestra vida en que Jesús dobla totalmente nuestras defensas y es ahí donde nos podemos conocer perfectamente y sabemos que Él nos conoce también perfectamente. Jesús nos conoce y nosotros le conocemos. Diría San Agustín, quien no conoce a Dios no se conoce a sí mismo, y quien no se conoce a sí mismo no conoce a Dios. Y no es que nosotros seamos Dios, no, sino que Jesús quiere que nos conozcamos para empezarle a conocer a Él. Porque sabiendo que necesitamos de Él, por nuestra fragilidad, empezaremos a buscarle. No por lo que nos puede ofrecer, sino por lo que Él es. Vamos a continuar. Y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron: si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les contestó: si se lo digo no lo van a creer, y si les pregunto no me van a responder. Pero ya desde ahora el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos: entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les contestó: ustedes mismos lo han dicho, sí lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo: hemos comprobado que éste está amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague el tributo al César, diciendo que él es el Mesías Rey. Pilato preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Él les contestó: tú lo has dicho. Quedémonos hasta aquí un segundo. Mesías, ¿qué significa? Mesías significa ungido, es decir, que fue ungido con un aceite especial. Los reyes eran ungidos, es decir, eran otros Cristos. Cristo es el ungido del Señor, el siervo de Yahvé, como lo muestra el libro del profeta Isaías. Eso significa Cristo, ungido. Pero entendamos el contexto del texto, la sid sin leven del texto, ¿no? En teología, la sid sin leven, ¿qué significa? No hay texto sin contexto. Bueno, vayamos al contexto histórico.
había una opresión de los romanos sobre la región de Palestina. Número 2. El concepto de Mesías se había distorsionado. Número 3. Los judíos, mejor dicho, los fariseos no querían a Jesús. ¿Por qué? Porque no veían en él lo que ellos querían en el Mesías. El Mesías del cual nos habla la Escritura no es un Mesías, llamémosle, político. El Mesías que nos muestra la Sagrada Escritura es un Mesías espiritual que trasciende la materia. Para los judíos, por ejemplo, es importantísima la tierra y solamente se enfocan en la tierra, y la tierra es la salvación, aunque la tierra no tenga en sí algo de salvación, pero es lo que el pensamiento judío. Querían a Jesús como un líder que los libertara del pueblo, de la opresión de los romanos. ¿Olvidándose de qué? De la libertad del pecado, de la libertad de la muerte. En el pueblo judío hay mucha división en cuanto a las doctrinas. ¿Por qué? Porque no hay algo fijo. La Torá habla una cosa, pero hay otros libros que los judíos utilizan y que es una revoltura tremenda de todo lo que ha habido. Y que no, por ejemplo, la Cábala, el Talmud y todos esos, no tienen, no son muy confiables porque es una revoltura de todas la Torá. Nosotros como cristianos sí tenemos dogmas. Tenemos una teología que se ha ido dando de forma orgánica a lo largo del tiempo y que nos ha ayudado a comprender lo que Jesús ha transmitido y ha sido de manera coherente. Los judíos igual lo han hecho, pero de forma incoherente. Vayamos a ver cómo se va formando el canon del Antiguo Testamento en el pueblo judío. Va desde el siglo XII a.C. y empieza a terminarse hacia el siglo IV después de Cristo. Estamos hablando de por lo menos unos 16, 17 siglos para poder dar un canon. Cuando la iglesia, desde el siglo IV después de Cristo, ya tiene listas de cánones muy fijas, que llega hasta Florencia y que retoma el Concilio Ecuménico de Trento y que proclama solemnemente. Pero bueno, nos estamos desviando. El punto es, los judíos tenían la idea de un Mesías político que los iba a libertar del pueblo romano. No pasa eso, no es el Mesías. Tenía la idea de que el Mesías va a venir esplendoroso en la gloria de Dios y por eso iban a creer. Pero no. Hay algo que tenemos que tener en cuenta. Jesús es la muestra de que Dios no revela los planes, no revela sus planes completamente, ni siquiera a su pueblo. Les da una muestra para que lo puedan interpretar y ver, pero no revela totalmente el secreto, para que podamos discernir, para que podamos contemplar si es o no es, y cuando llegue el momento saber si ha cumplido. Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les contestó, ustedes mismos lo han dicho, sí lo soy. Sí lo soy. En otras traducciones dicen, yo soy. Ustedes mismos lo han dicho, yo soy. Yo soy se refiere al nombre de Dios. Nos remonta a Éxodo 3:14. Vayomer Elohim el Moshe Egye Asher Egye. ¿No? Egye Asher Egye se puede interpretar como yo soy el que fui, yo soy el que soy o yo soy el que seré. En el griego se interpreta como yo soy el que soy. Pero en el hebreo se pueden tener esas tres interpretaciones. Es decir, Jesús mismo está diciendo, yo soy el que estuvo durante la creación, soy el presente, soy el futuro, soy el alfa y la omega. Y por eso los judíos entendían muy bien lo que estaba diciendo Jesús. Estaba diciendo para ellos una blasfemia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo llevan
ajusticiar al Señor. Y de aquí vamos a saltarnos un poquito del Evangelio. Y vayamos a cuando la liberación de Barrabás. Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarles libre un preso. Ellos vociferaban en masa diciendo: «¡Quita ese! ¡Suéltanos a Barrabás!». A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirle la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Él les dijo por tercera vez: «Pues, ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré». Pero ellos insistían pidiendo a gritos que lo crucificara. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Cirene que volvía del campo y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Hasta aquí quedémonos un poco. Había una tradición de dejar a un preso en libertad, a un tal Barrabás, que era acusado por homicidio, que era acusado por estar en una revuelta, un vándalo, un delincuente. ¿Y qué es lo que pide una masa manipulada por los sacerdotes, por los sumos sacerdotes? ¿Qué es lo que pide? Crucifícalo, crucifícalo. Quiero aquí hacer una hermenéutica. Hay momentos en los que se nos muestra una oportunidad de poder conocer mejor a Jesús. Pero ¿qué es lo que podemos hacer? Lo cambiamos. Pedimos que se nos deje en libertad, que cosas que nos agradan. La iglesia durante el tiempo de Cuaresma ayunaba fuertemente y ahora nos quejamos porque no podemos comer carne. Antes era ayuno, ahora ya no, porque nos vamos a desmayar. Sí. No contemplamos verdaderamente lo que el texto nos está diciendo. Eligieron a un delincuente para ponerlo en libertad. Y la salvación de Jesús, el hecho de la cruz, incluye al pasado, al presente y el futuro. Es decir, nosotros también estábamos en ese lugar. Y pedíamos que se pusiera en libertad a un preso, a un violador de las leyes. Pongámoslo en un contexto espiritual. Se nos muestra el pecado, gula, pereza, ira, soberbia, lujuria y demás pecados. Y tenemos también a un Jesús que nos da libertad, que nos da la libertad, y pedimos ser esclavizados. Pedimos que se ponga en libertad algo que nos va a dañar. Pedimos que se nos ponga en libertad al mal. Y podemos ver hoy las consecuencias de eso. Hemos pedido que se ponga en libertad las revoluciones sociales que han sacado a Dios de las escuelas, de la familia. Ideologías que destruyen la familia, la vida humana. Y a Jesús, ese por allá, lo hemos olvidado. Lo hemos sacado. Y eso es algo de pensar. ¿Por qué hemos elegido que se ponga en libertad a alguien que va a dañar? Y hemos pedido la muerte de un justo. Pero sobre todo, hay algo que también tener en cuenta. El acto de Jesús nos pone
en un estado de confrontación con nosotros mismos y nos ayuda a pensar qué es lo que yo he hecho con mi vida, qué es lo que haré, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que pienso hacer de hoy en adelante. ¿Pienso seguir en lo mismo o pienso cambiar? Porque eso se trata la conversión, ¿no? La conversión en griego significa cambio de mentalidad. Cambia de mentalidad. No me refiero a que seas más open-minded, ay, acepta todo, no. Cambia de mentalidad en el sentido de que recuperes el sentido de tu dignidad como hijo de Dios. ¿Ok? Conducían además a 2 malhechores para justiciarlo con él. Cuando llegaron al lugar, la calavera, lo crucificaron ahí, a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas, echando suertes. El pueblo estaba mirando, las autoridades le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro reclamaba indignado: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero ningún mal ha hecho. El letrero que pusieron sobre la cruz era en un tono de burla. Pero a pesar de que fuera una burla, tenía una verdad en sí misma. La realeza de Jesús. La realeza de Jesús. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: la muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar de una desgracia constelada de circunstancias. Pertenece al misterio del designio de Dios, como lo explica San Pedro a los judíos de Jerusalén ya en su primer discurso de Pentecostés. Fue entregado según según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Este lenguaje bíblico no significa que los que han entregado a Jesús fuesen solamente ejecutores pasivos de un drama escrito de antemano por Dios. Para Dios, todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad. ¿Y esto por qué? Porque el tiempo no existe. El tiempo no es una cosa en sí misma. El tiempo fluye. El tiempo es un accidente. El tiempo es un accidente, como lo dice Aristóteles. El tiempo fluye. El tiempo no es una cosa en sí misma que pueda ser estudiada en sus cualidades. No. El tiempo fluye. Y el tiempo lo abarca todo. Dios abarca todo, sobre todo más arriba que el tiempo. Pero hay algo que tener en cuenta. Un misterio. ¿Qué es un misterio? Un misterio es una verdad de Dios de la cual solamente tenemos ciertas partes para poderla conocer, pero que no la podemos abarcar toda dada nuestra pobre naturaleza. El acontecimiento de la cruz es un misterio. Los judíos no lo entendieron. Pero a pesar de que no lo entendieron, sirvió para que se cumpliera la promesa, la palabra dada por Dios a Abraham en el capítulo 12, verso 7. O en el capítulo 12, del 1 al 7. Haré de tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas que hay sobre la faz de la tierra.
En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En ti serán benditas. Es decir, nosotros somos benditos gracias a Cristo. Somos el olivo silvestre que ha sido injertado en el olivo noble. A pesar de que en la actualidad no podemos compartir el mismo sentir, pero llegará un momento en el que seamos un solo pueblo. Llegará ese momento. Y sobre todo hay que tener algo en cuenta. Jesús es Rey. Ese letrero en forma de burla fue cambiado por una verdad. Jesús es Rey. Porque el trono de Jesús no es un trono como los que conocemos, exuberante. No, el trono de Jesús es la cruz. Una cruz cruel, una cruz muy terrible. Los estudios han revelado lo que Jesús tuvo que padecer. Toda la espalda destruida, se le veían los huesos. La sábana santa de Turín revela cómo la corona de espinas muestra 55 piquetes en la cabeza, que llegaron hasta el cráneo. Doloroso. Los clavos de la cruz no podían ser en la mano. ¿Por qué? Por el peso se iba a desgajar. Tenían que ser en la muñeca, donde hay un nervio. Que ese nervio provocaría que Jesús se asfixiara. Pero para poder morir de asfixia, Jesús se tenía que poner los pies y alzar el pecho. Y los pies estaban clavados, los dos en un solo clavo. Doloroso lo que pasó Jesús. Perdió la forma de hombre. Dice, vamos a ir a la carta a los Hebreos, ya casi para terminar. La carta a los Hebreos en el capítulo 7, si no mal me acuerdo, si no es el capítulo 12. Vamos a ir a la carta a los Hebreos. Si no me recuerdo es el capítulo 12, verso 1. La escritura dice así. El versículo 12b. Depongamos pues toda carga inútil y en especial las amarras del pecado para correr hasta el final la prueba que nos espera. Fijo los ojos en Jesús que organiza esta carrera de la fe y la premia al final. Él escogió la cruz en vez de la felicidad que se le ofrecía. No tuvo miedo a la humillación y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en Jesús que sufrió tantas contradicciones de parte de gente mala y no les faltarán las fuerzas ni el ánimo. Ustedes se enfrentarán con el mal, pero todavía no han tenido que resistir hasta la sangre. Jesús escogió la cruz en lugar de la felicidad que se le prometía. La felicidad que le había prometido el demonio unos años antes, en su época en Jerusalén, cuando fue tentado en el desierto. Jesús decidió la cruz. ¿Para qué? Dice el libro del Éxodo, un cordero noble, puro, sin defecto, que no se le puede quebrar un hueso, sin defecto, es decir, sin pecado. ¿Y qué es lo que dice Juan en el capítulo 1, en los primeros versículos? Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, es decir, lo puro. Jesús era lo puro. Jesús muere diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y dicho esto, expiró.
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y también dice, el velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El templo, el lugar más santo de los santos, la presencia de Dios, tenía un velo que lo cubría. ¿Qué fue lo que ocasionó la muerte de Jesús? Descubrir la presencia de Dios. Jesús, con su muerte, ¿qué es lo que pasa? Nos trae a nosotros a la presencia de Dios. Desgajó el templo de arriba a abajo. Es normal que las cortinas pues se vayan rompiendo de abajo hacia arriba, pero se desgajó de arriba hacia abajo. Descubrió, quitó lo que cubría la presencia de Dios a través de la cruz. Y nos purificó con su sangre. Porque si, por ejemplo, en las fiestas del Yom Kippur se rociaba a la gente con la sangre del sacrificio, quitaba los pecados, los actos malos, morales, pero Jesús limpia totalmente el alma y la hace acreedora a la conexión con Dios, a la unión con Dios, a la religión con Dios, a la unión, al religar, al momento de enlazar, vaya. Y eso es tremendo. Y los judíos no se dieron cuenta. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con las decisiones de los judíos ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca donde no habían puesto todavía nadie. Era el día del Pesaj y ya había empezado el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Al regresar a su casa prepararon perfumes y ungüentos y el sábado guardaron reposo conforme al mandamiento. Era el día de la Pascua, del Pesaj, del paso del Señor. Ya no era un paso de la salida de Egipto, no, de la liberación de Israel de Egipto, ya no. Ahora era un paso más grande, la liberación completa. Porque así como Dios libertó en un momento de la historia al pueblo de Israel, por la muerte de Cristo, por la muerte del Cordero, Jesús ha dado el paso más grande. ¿Cuál es este paso? La liberación del pueblo de la muerte. Una salvación que ya no es solo para el pueblo judío, sino que abarca a todos los hombres del pasado, del presente y del futuro. Era el día de la Pascua, era el día del Pesaj, acontecimiento importante para el pueblo judío, el Pesaj, la Pascua, el paso del Señor. Ya no era el paso de la liberación de Egipto, ahora era el paso del Señor para liberarnos de la muerte. Esto es impresionante. Podemos hablar de muchísimas más cosas, pero quiero que te quedes con esta idea. Todos los días, examínate. Haz una reconstrucción del pasado y llora como Pedro por haber negado al Señor. Y comprende que tú también estás incluido en el acto de salvación que Jesús ha hecho a través de la cruz. Y sobre todo te invito en esta Semana Santa a que contemples los sufrimientos de Jesús, su espalda totalmente deshecha, los golpes que recibió, su coronación de espinas, los clavos de la cruz, la lanza en el costado, los azotes, la humillación. Y aún así, Dios siempre ha sido bueno.
porque Jesús aún en la cruz decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, siguiendo su función de sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Que esta Semana Santa nos ayude no solamente a recordar, sino a hacer una reconstrucción de lo que pasó en ese momento histórico, y sobre todo nos ayude a ver cuánto amor ha tenido el Señor por nosotros y cuántas veces le hemos negado. Que sea un cambio lo que esta semana tengamos en nuestra vida, un cambio de vida, un cambio a la libertad, aquella libertad que Dios nos ha prometido. Que Dios nos bendiga, que Dios los bendiga y muchas gracias. Hasta luego.